Este nombre de esta corriente estilística, que parece en apariencia tan poco académico, hace referencia a dos características muy importantes de este tipo de vivienda. La primera alude a su tipología, una tipología alargada que lo asemeja a esta comida. Y por otro lado, a su gran aceptación, tanto como el choripán como la comida, dentro de la cultura argentina. Una aceptación que duró desde más o menos desde la década del 80, 1880, hasta bien entrado el siglo XX. Creo que se han construido casas chorizos hasta la década del 50. Por lo tanto, 70 años de imposición de una corriente estilística en el mundo contemporáneo es un hecho que realmente debe ser llamado la atención. Por otro lado, precisamente en los años 70, 80, el arquitecto Livingstone, que lo cito, escribe un tratado sobre, se llama Medicina de Casas o Médico de Casas, que no recuerdo bien, y precisamente nos habla de cómo remodelar, cómo reciclar estas construcciones, dándole una vigencia de 20, 30, 40 años más hasta la fecha, en donde todavía son considerados un bien de una propiedad que conserva mucho su valor en el mercado. Por lo tanto, ya estamos hablando de más de 100 años de vigencia, motivo por el cual lo vamos a tratar con especial cuidado. La casa chorizo es el resultante de la casona colonial, aquella que recuerdan era una sucesión de anillos pegados y con un eje central. Bien, precisamente ese eje central que pasaba por los patios, partía al medio de los patios, es lo que la casa chorizo va a disponer allí de una medianera. Por lo tanto, tenemos que ver a la casa chorizo como una casona colonial partida al medio con una medianera. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? No vamos a ver anillos con un patio en el medio, sino que vamos a ver medialunas con un patio en el medio y bordeado por una medianera divisoria con la otra casa chorizo. O sea, media casona colonial. Creo que ha quedado claro entonces la disposición de este tipo, la disposición en partido, en tipología de este tipo de construcciones. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que es la disposición de sus ambientes, que en esto sí coincide también con la casona colonial, con la entrada, con un zaguán, una primer sala que da a la calle y después una sucesión de dormitorios o salones que dan a una galería que a su vez ventila a un patio. Puede tener 1, 2 o 3 patiecitos para terminar en las zonas más de menos importancia de la casa, en donde generalmente estaban los sanitarios, la cocina, los talleres y demás. También hay una particularidad de la casa chorizo, cuando en vez de la sala del frente, generalmente quedaba una ventana enrejada, en muchos barrios populares o donde se permitía el equipamiento, se improvisaban negocios, almacenes, ferreterías y demás lugares de atención al público. Entonces, esto permitía al artesano de clase media tener su casa chorizo con su negocio y en la parte posterior su vivienda. También podemos llegar a ver casas chorizo de doble altura. Estas se encuentran mucho en Buenos Aires, en muchas ciudades del país, aunque debo admitir que en la ciudad de Mar del Plata no es tan común la casa chorizo, porque precisamente la casa chorizo, el propietario, el habitante de la casa chorizo de las ciudades de Argentina, en Mar del Plata construía su sucedáneo, su reemplazo, que era el chalet marplatense. O sea, el chalet marplatense tenemos que verlo con el mismo usuario de la casa chorizo de Buenos Aires, La Plata, Rosario, etc. Sí, la encontramos en la mayoría de los pueblos
de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, pero con distintas fachadas. Precisamente la larga permanencia que tuvo esta tipología como corriente estilística ha obligado a que los constructores o los mismos propietarios en diversas remodelaciones fueran cambiando las fachadas. Tal es así que encontramos fachadas eclécticas, fachadas Art Nouveau, muchas fachadas Art Déco, a veces también transformados en racionalistas. Algunas veces le encontramos una fuente de inspiración colonial, muy blanca, con rejas muy sencillas. Entonces, la Casa Chorizo la tenemos que interpretar desde su planta, o sea, vista desde arriba, para poderla entender bien como tal, porque, como les digo, a veces en su aspecto exterior puede llegar a ser un poco desorientador. Tenemos que remarcar en esto, por eso muestro esta fotito de la película Esperando la carroza, donde ahí se filmó, se rodó esta película en una casa chorizo típica de barrio. ¿Por qué? Porque tanto esta película como muchísimas novelas y sainetes y espacios culturales o obras teatrales de toda la vida artística argentina se desarrolla en este tipo de lugares. Esto nos da medida de la importancia que cobró dentro de nuestro sentir nacional, de nuestra cultura. Y no es para no llamar la atención que se ajuste a nuestro clima, a nuestra idiosincrasia familiar, a nuestra forma de concebir el espacio. Hablando de los materiales, debemos decir que las casas chorizo generalmente tienen un frente con revoque a la cal aérea. Depende de su ornamentación y su decoración que vamos a encontrar en ella. Los pisos por lo general son de pinotea o roble enlistonado. Los rasos pueden ser de yeso o de listonado también de pinotea. Y por lo general tiene cubierta de chapa o a veces también cubierta transitable en algunos de sus lugares. Es muy común en estas construcciones la cámara de aire, ya sea en sus paredes con cámara de aire, y seguramente en sus solados, donde están separados de la tierra por un espacio de más o menos 60-70 centímetros o tal vez más. Las aberturas son por lo general verticales, angostas y altas. Por lo general llevan rejas. Los solados en patios son de mosaico calcáreo, y escaleras, si las hay, serían las mesadas de las cocinas, de los baños, y los umbrales son por lo general los encontramos en mármol de Carrara, ese blanco o similar. Bien, creo que ha quedado bien en claro de qué se trata esta importantísima tipología que estamos hablando, y seguramente más de uno dirá, bueno, yo he vivido en esta, o mi abuela vive en esto, o conozco una persona, o conozco mucho de este tipo de propiedades, lo cual nos muestra cómo está expandido dentro de nuestra cultura.